El Señor te bendiga. Una vez más seguimos con este tema tan lindo, tan importante acerca de la presencia de Dios y esa frase tan hermosa que encontramos en Juan capítulo 21 que dice que Jesús se manifestó otra vez. Yo siento que esta semana va a ser una semana donde la manifestación de la presencia de Dios va a ser poderosa en aquellos que le crean. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 20, el versículo 19 al 23, que Jesús se aparece a los discípulos y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto y les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¡Qué tremendo! Jesús manifestándose ahora en la vida de los discípulos, en medio del temor, en medio del miedo. ¿Para qué? Para darle confianza y darle valor. Así que yo quiero animarte en este día y quiero decirte que si allí estás con temor, con miedo, con inseguridad, por las situaciones que estamos viviendo, quizás por tu problema económico, tu falta de trabajo, por algún problema de salud, algún conflicto en la familia, preocupado, con temor por la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos. Este es un tiempo donde el diablo está trayendo de alguna manera espíritus de temor y de miedo y de inseguridad para que estemos allí afligidos en nuestro corazón. Pero dice que los discípulos estaban ocultos y estaban encerrados porque tenían miedo a los judíos. Imagínate, ahora habían atrapado a su pastor, lo habían llevado al juicio, lo habían llevado a la cruz y lo habían asesinado. A su pastor habían asesinado. Pero dice la Biblia que mientras ellos estaban allí atemorizados, con miedo y con temor, dice: Jesús apareció en medio de ellos y les trajo algo maravilloso que predicábamos el domingo anterior. Les trajo paz, les trajo paz. Jesús entró en medio de esa situación de temor y les dijo: paz a vosotros. Le trajo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nadie puede entender, que en medio de la tormenta, en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la crisis, allí tenemos esa paz que nadie puede entender porque es una paz sobrenatural, es la paz de Dios. Y luego ellos, después de eso, cambiaron. El temor se fue. Cuando Jesús entró, cuando Él les dijo: les traigo mi paz, ellos cambiaron de actitud. Y dice la Biblia en el versículo 20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Literalmente lo que sucedió fue que saltaron de alegría porque el Señor estaba con ellos. ¡Qué hermosa palabra! Dios, a través de Cristo, estaba manifestando su presencia y los discípulos sintieron y vieron la presencia manifestada de Jesús allí y saltaban de alegría. Se les fue el temor, se les fue el miedo, se les fue la inseguridad, se les fue todo eso y comenzaron a alegrarse. El gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Si Dios, mi hermano, dijo Pablo, está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Así que te pido en este día que oremos para que todo temor, todo miedo, toda inseguridad se vaya, porque Jesucristo se manifestó en la vida de sus discípulos en medio del temor y el miedo para darles confianza y valor. Y yo quiero orar para que Dios dé a tu vida confianza y valor y fortalezca tu fe en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te doy gracias en este día por tu presencia, por tu palabra y por esa manifestación gloriosa en la vida de tus discípulos en medio del miedo y del temor. Señor, tú viniste para darles fortaleza, Señor, para darles
poder, Señor, para darles confianza. Yo te pido ahora, Señor, si hay alguien que está escuchando esta palabra, que está en medio del temor, del miedo, de la inseguridad, que tú, Señor, arranques todo eso de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, y que en esta mañana, Señor, tú puedas derramar sobre cada persona, Señor, confianza, valor y seguridad, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece la fe de aquellos que se han debilitado a través de la pandemia, la cuarentena, Señor, y en el nombre de Jesús, que reciban nuevas fuerzas en esta mañana por medio de la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Señor, yo bendigo a mis hermanos, declaro que todo temor, todo miedo, toda inseguridad se va en el nombre de Jesús, y que hoy reciben por la fe, confianza, valor y esperanza. En el nombre de Jesús, bendigo cada persona, cada familia, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga ricamente.